Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Entonces, estamos en el Evangelio de Lucas, nuestro libro del año. Vamos en el capítulo 2, versículos, vamos a ver ahora del 25 al 52. Recuerden que la semana pasada quedamos en hacer un pequeño repaso, así que lo vamos a tener en cuenta ahora para comenzar. El título para hoy es de lo imposible a lo práctico. Es decir, vamos a hablar de las profecías. Acuérdense de que ya eran 400 años desde la última profecía hasta que apareció Juan el Bautista. Y solamente hay que imaginar qué significa 400 años de tradiciones, de cambios de lenguaje, de cultura, un montón de cambios, de ajustes, pero durante todo ese tiempo no hubo una visita de un ángel que quede registrada, no hubo una palabra profética, es decir, había nada, pero de la nada aparece lo que ya hemos estado viendo, ¿cierto? La visita del ángel a María, a Zacarías, a los pastores, las indicaciones en sueño a José, estamos viendo, ¿cierto? El nacimiento de Jesús, ya vimos el nacimiento de Juan el Bautista, cosas súper extraordinarias que estaban pasando y que Lucas se da la tarea de explicarlo uno a uno. Ahora nos va a hablar de unas profecías que se dicen y también del crecimiento de Jesús como niño, así que de eso vamos a ver. Este texto ya lo leímos la semana pasada, desde el 21 en adelante, pero vamos a tomar con mayor relevancia los versículos un poquito más del 25 para adelante. Así que tengan su libro abierto y recordarles esto, porque algunas personas no conocen, les cuesta mucho entender este concepto. Hablar de palabra, en la Biblia hay dos expresiones en el griego, en el Nuevo Testamento, que se refieren a palabra. La una es logos, este que estoy marcando acá, y la otra es rema, ¿ya? El rema es el resultado de la palabra que está escrita, la que usted tiene en su Biblia, en su celular. Esa está escrita. Tiene un corazón abierto para escuchar al Espíritu Santo. Aquí es muy importante, y yo no lo puse escrito, pero está implícito en la enseñanza, la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo activo hoy día, con la misma fuerza desde la creación del mundo, activo hoy y presente dentro de nosotros, es un espíritu que cuando tenemos un corazón abierto, el Espíritu Santo trae el logos y lo convierte en rema, es decir, es una palabra para la necesidad del momento. Y esa palabra rema es la que dirige nuestra vida a la luz de la Biblia, pero para la realidad de lo que estamos viviendo. Y por eso se dice que tiene que salir de la cabeza. El logos entra por la cabeza, lo que está escrito entra por la cabeza. Por eso hay gente que dice, yo no entiendo la Biblia, porque le llega aquí a la cabeza. Y ahí, claro, hay que tener algunos técnicas, principios de interpretación bíblica, hábitos para poder entender, hay que tener un pequeño conocimiento de la historia, un poco de la geografía, en fin, hay que meter un poco de cabeza para poder entenderla. Entonces, si uno va a la Biblia, por lo que está escrito, y no le pone un poquito de estos ingredientes, le cuesta mucho entender. Pero además de eso, bueno, aquí en el estudio inductivo procuramos llevarles al contexto, mostrarles los datos históricos, algo de geografía, para que el logos quede muy bien establecido. Una vez que tenemos claro qué se dijo, cuándo se dijo, por qué se dijo, entonces esa palabra que nosotros leemos en el logos, a través del Espíritu Santo, voy a volver a hacer el mismo dibujito para que usted aprenda, porque esto es muy importante
para saber cómo Dios habla hoy. El Espíritu Santo la lleva, podríamos decir, a nuestro corazón, que es a nuestro espíritu, ¿ya? Y de ahí sale por la boca, ¿ya? Sale por la boca. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ya? Y ahí están los pasajes que yo les mostré. Pero hago el dibujito de nuevo por si alguien quiere volver a copiarlo, para que pueda entender. Pero entender, otra vez decimos, en la mente, pero bajarlo también al corazón. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Para aquellas personas que por alguna razón están influenciadas por los pensamientos feministas cuando se lee o cuando se escribe, ya, debo aclarar que la palabra hombre es genérico de hombre y mujer. En toda buena lectura, de acuerdo a la Real Academia Española de nuestra lengua, siempre sigue siendo genérico o cuando se escribe hombre y mujer. Entonces no vaya a decir a alguien, oye, ¿por qué dice el hombre y no la mujer buena? Porque el hombre involucra en el genérico a la mujer, por si acaso alguien tuviese alguna mala enseñanza al respecto, porque es una mala enseñanza desde el punto de vista lingüístico. ¿Ya? El hombre abarca hombre y mujer, ¿no? El hombre y la mujer, bueno, buena, eso está muy un mal uso del lenguaje. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia el corazón habla la boca. Por eso nuestra gran tarea es meter al corazón las cosas buenas que están en la Biblia. Cuando nuestro corazón se empieza a llenar de Biblia, empieza a ocupar los espacios que ocupaba la amargura, el dolor, la aflicción, los malos recuerdos, las heridas, y la Biblia comienza a ocupar y comienza a salir de nuestro corazón lo que empieza a abundar, que es la palabra. Por eso que yo insisto, llénese de la palabra, lea, escúchela, léala, estúdiela, memorícela y medítela. Así se trabaja con la Biblia. La expresión que usó Jesús, ¿ya? Corazón de generación de víbora, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, esto es lo que yo acabo de leer, del tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo, esto ponga mucha atención a esto, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, ¿ya? De ella darán cuenta en el juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto es una enseñanza súper profunda, no solamente de cuidar las palabras, sino que de qué está lleno tu corazón. Si tu corazón está lleno del Señor y de la palabra, va a salir palabra. Entonces, donde quiera que converses, en la calle, con los amigos, sí va a salir palabra. Entonces, eso va a juzgar, tus palabras juzgan lo que hay en tu corazón, tus acciones, tus convicciones, etc. Así que es súper importante este concepto del cambio del corazón. Ya, bueno, este texto está ahí de apoyo en Mateo. También vimos cuál es el llamado del Señor cuando hablamos de la circuncisión. Acuérdense que la religión cristiana tiene su origen en la religión judía. La religión judía tiene leyes. Todas las leyes y otras más, todas las leyes están en la Biblia. Hay otras más que tienen los judíos. Una de las leyes, la ley principal que marca la diferencia entre un judío y una persona no judía es la circuncisión. Pero desde la antigüedad, cuando recién fue establecida la ley, el mismo Moisés que escribió la ley aclara que en este versículo 16 del capítulo 10 de Deuteronomio, dice, pero ojo, que no nos importa tanto la ley, digamos, el rito de hacer el corte del prepucio, de derramar esa sangre, sino que lo que nos importa es que el corazón se ablande,
que deje que bajara al corazón la palabra que Dios está dando. Y luego el capítulo 30, versículo 6, del mismo Deuteronomio, el mismo Señor dice: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Entonces, ¿quién es el que hace la circuncisión real y más profunda? Dios, no en el prepucio, en el órgano masculino, sino lo hace directamente al corazón. Y dice la Escritura, ¿cierto? Y de tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué es circuncidar el corazón? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, que no haya ninguna suciedad, nada por ahí de por medio, con toda tu alma, a fin de que vivas. Cuando habla de viva, habla de plenitud, de vivir en plenitud. Si en tu corazón, o sea, si tú vives una vida con amargura, con dolor, con pelea, con discusiones, no estás viviendo en plenitud. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que plantar la palabra en el corazón a fin de que comience a dar su fruto, y su fruto es vida plena. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el que circuncide el corazón? Es el Señor. Ahora, yendo de esa enseñanza siglos atrás y llevándola al Nuevo Testamento, la circuncisión tiene que ver con la fe que tenemos en Cristo. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión hecha por hoy día por algún médico o algo, ni la incircuncisión valen, sino la fe que obra por el amor. Entonces, entendamos esto: toda la Biblia tiene un solo propósito: hacernos entender el amor de Dios hacia nosotros. Y por eso es que es tan importante pedirle al Señor que se revele a nosotros ese amor. Ahora, fíjense Colosenses 2, afirmando el mismo principio, que la circuncisión es del corazón y no de la carne. Que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es decir, Cristo sobrepasa toda idea y pensamiento humano y terrenal, porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. La deidad son las características propias de Dios, es decir, a Jesús no le falta nada para ser Dios. Si tú no crees en Jesús como Dios, no puedes ser salvo, porque lo que nos hace salvo es la cualidad de que Jesús es Dios. Si no, sería una persona común y corriente y no puede ser un medio de salvación, porque estaría bajo los mismos principios que todos los demás, o sea, bajo los mismos efectos del pecado de todos los demás. Por eso es muy importante tener claro que Jesús el Señor es Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Cristo. Es decir, si estás en Cristo, tienes vida plena. Y si tienes vida plena, Cristo está por sobre todo principado y potestad. Se refiere a los poderes demoníacos que vienen a atacar nuestras vidas constantemente. En Cristo fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Fíjese cómo afirma acá Colosenses, basado en el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, que la circuncisión no se hace a mano, sino por un acto de Jesucristo mismo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, al nosotros a reconocer a Jesús como Señor, como el Dios que descendió de lo alto, vino a nacer en un pesebre, muere en la cruz y resucita venciendo la muerte. En Él reconocemos su divinidad. Entonces nosotros estamos en el mundo espiritual circuncidados por Él. Hombres, y vuelvo a repetir, también mujeres. Sigamos. Sepultados con Cristo en el bautismo. Este es un acto súper importante de conciencia y de convicción personal. Somos bautizados en Cristo, y el bautismo significa sumergirnos. Una vez que recibimos a Cristo, somos sumergidos en las aguas del bautismo, que tienen relación con nuestra convicción de tener a Cristo como nuestro Señor, en el cual fuiste resucitados en Él. Fuimos muertos, bajamos al agua y resucitamos. Eso es lo que simboliza el bautismo.
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿En qué ponemos nuestra fe? En las cosas eternas. Ponemos la fe en las cosas que el Señor eh, logra a través de la resurrección. Por eso nosotros no tememos a la enfermedad, al dolor, ni siquiera a la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor venció la muerte. El postrer enemigo vencido fue la muerte. Y ese poder resucitador hace que la sangre de Cristo sea una sangre viva y no muerta. Y hace que nuestra fe sea una fe viva en un hombre, en un ser vivo y no muerto. Y eso hace la diferencia en nuestra forma de creer a cualquier otra forma de creencia en el mundo. Eso marca la diferencia. Es una vida, es una experiencia de vida. Y vosotros, estando muertos en delitos y pecados, muertos, acuérdense, la palabra muerto se refiere a estar separados de Dios, no que no respiremos. Si bien respiramos, vivimos, comemos, dormimos, nos casamos, nos levantamos, trabajamos, en fin, jugamos, reímos, lloramos, en fin, todo, estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos. ¿Por qué? Porque si no hemos aplicado la muerte y resurrección de Jesús y su sangre preciosa a nuestras vidas, entonces estamos muertos, estamos incircuncisos ya de nuestro corazón. Ya, Él, en cambio, nos da vida si nos perdona todos los pecados, pecados pasados, presentes y futuros. ¿Ya? Entonces, en Él tenemos toda la plenitud de Dios y en Él tenemos todo el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo el Señor? A través de su muerte, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuáles son esos decretos? Esos son decretos que dicen que nosotros somos pecadores. Romano lo dice, la Biblia completa por todas partes dice que nosotros tenemos la herencia del pecado en nosotros y por lo tanto estamos decretados para la muerte eterna. Si no hacemos el cambio de vida recibiendo a Cristo, tenemos asegurada la muerte eterna. Pero ese decreto que estaba firmado ya, ese decreto nos era contraria, pero el Señor la tomó y la clavó ese decreto. Vamos a suponer que este es un decreto, aquí tengo un papelito. Ya, el Señor tomó este decreto que decía culpable y lo clavó en la cruz. Ese acto simbólico, digamos, de clavar el decreto en la cruz, es un acto espiritual real, potente, que nos libera y nos saca de la condición de pecadores para la condición de redimidos. ¿Somos pecadores? Sí, fuimos pecadores, practicantes del pecado, pero hoy día somos redimidos. Estamos en un proceso de santificación y aunque volvemos a caer y nos equivocamos, el Señor nos perdona. ¿Por qué? Porque somos parte del acto del nuevo, somos nuevas criaturas en Él. Todo esto y esto significa somos circuncidados. Dice, y despojando, una vez que clavó el acta en la cruz, despojando a los principados, a los demonios y a las potestades, o sea, a Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Satanás, querido, no tiene ninguna posibilidad de tomar alguna ventaja en tu vida. Ten esa tremenda tranquilidad porque si tú has abierto tu corazón a Jesús, aunque ignores técnicamente tantas cosas de las que yo estoy hablando, lo importante es que el Señor te perdonó y que Satanás está bajo la autoridad de Cristo y por lo tanto Él no puede hacer absolutamente nada en contra tuya. Y eso es muy importante lo tengas muy claro en tu mente para que tengas una vida plena. Si Jesús es Dios y Él venció a Satanás y Él mismo nos da resurrección y vida a nosotros, entonces estamos súper seguros. Ahora, ¿cómo se vive la vida plena? Según esta enseñanza. Primero, teniendo pasión por Jesús. Perdón, conociendo, experimentando la pasión de Jesús, donde Él derramó su sangre, teniendo en nosotros una experiencia espiritual a la que nosotros llamamos la revelación de la cruz. Es muy importante sacar a Jesús del concepto del dato histórico y llevarlo a la vida espiritual, decir, Señor, yo necesito experimentar esta relación, esta revelación de la cruz, saber qué sentiste estando crucificado ahí por mí.
y darse cuenta de eso. Cuando esa revelación se produce en nosotros, quiero decir algo muy importante. El cambio no hay cambio de actitudes instantáneo, pero hay un corazón completamente diferente para enfrentar la vida. Y ahí el Señor pone en nosotros, cuando tenemos la revelación de la cruz, pone en nosotros el concepto de eternidad. Cuando pone en nosotros el concepto de eternidad, las cosas terrenales pierden valor. El auto que costó tantos millones pierde valor, la casa que todavía la estamos pagando pierde valor, la vida misma pierde valor, y si al Señor se le antoja que Él toma nuestra vida, Señor, qué rico, que por fin vamos a ir contigo. Es decir, hay una realidad que es completamente distinta. Por eso se habla que somos ciudadanos del reino celestial. Por lo tanto, si tenemos una vida plena, es tener el jardín del Edén sembrado en nosotros. Lean el libro Vida Plena, que la mayoría lo compró, léalo, no lo tengan guardado, ese libro no es para tenerlo guardado, léalo, y si no lo entiende, vuelva a leerlo de nuevo, y aplique cada uno de los derramamientos de la sangre de Jesús, que son 7 derramamientos. Cada uno se aplica a una situación de la vida. Si usted lo aprende a usar, su vida realmente va a transformarse, va a cambiar. Se va a dar cuenta que hay un poder activo en la sangre de Jesús hoy día todavía. ¿Qué nos ofrece este acto? La victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre los principados y potestades, todo el reino de las tinieblas. Y también la victoria sobre sus efectos y las consecuencias que vivimos por causa de haber pecado. Todo eso tenemos victoria. Ahora vamos con la lectura. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, o Simón, también es lo mismo. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Ustedes tienen las 3 versiones ahí, así que pueden ir comparando. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús, lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Hasta ahí vamos. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición a los padres y dijo a María, la madre de Jesús: Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto, pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviesa tu propia alma. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Subrayen eso. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá, todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús les contestó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde obedeciéndolos en todo, su madre guardaba todo esto en su corazón. Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, gozaba del favor de Dios y de los hombres. Muy bien, este es el texto. Así es que vamos eh, a continuar. Vamos a la profecía de Simeón. Simeón era un hombre justo, era un hombre piadoso, y él estaba esperando la consolación, dice la versión 1960, Reina Valera, la consolación. Entonces, estas son características muy importantes. Justo no solamente tiene que ver con un concepto religioso, sino que un buen ciudadano, una persona que respetaba que cumplía con las normas si hubiese normas del tránsito en ese tiempo, las normas del tránsito, sus deberes tributarios, todo, él cumplía con todo, pero además era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre que buscaba agradar a Dios en todo lo que hacía, porque tenía su corazón en algo súper importante, la esperaba la consolación. ¿Qué significa la consolación? La venida del Mesías. Importante esta palabra, como lo refleja la Reina Valera 1960, porque el Espíritu Santo, que es el tercer actor de la obra de Dios para nosotros, es el consolador. Entonces, cuando se activa la presencia de Jesús y Jesús asciende a los cielos, entonces viene el consolador. Simeón estaba esperando ese momento, el momento de la manifestación del Mesías, del ungido de Dios. Eso es lo que esperaba. Mucha gente lo esperaba, pero no toda la gente era justa y piadosa, y no todos fueron merecedores de una manifestación de Dios como la que nos muestra acá este pasaje. Porque el Espíritu Santo, recuerde que hasta ese momento, recuerde que hasta cuando tuvo Jesús, después que Jesús formó a sus discípulos, Jesús ascendió. Después que ascendió Jesús, recién baja el Espíritu Santo para quedarse en la condición que está hoy día todavía. Pero antes de eso el Espíritu Santo no venía, o sea, no bajaba y no entraba en las personas necesariamente. Pero dice la Escritura claramente que el Espíritu Santo estaba sobre él. También dice que el Espíritu Santo le trajo revelación. Le dijo a él: Simeón, tranquilo, no te vas a morir antes que conozcas lo que estás esperando. Es una revelación para él, exclusiva. ¿Sabes? Dios puede no hablarle al resto del mundo, pero si Dios quiere hablarte a ti, te va a hablar. Dios, si hay una búsqueda sincera, el Señor va a hablar, aunque el Espíritu Santo hoy día sí está hablando y habla mucho. Por eso es que es importante conocer la palabra de Dios para escuchar la voz del Espíritu. Sin palabra, el Espíritu Santo no puede hablar. No crea que va a hablar, sí, 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 pero el Espíritu Santo nos lleva siempre a la palabra, por si acaso. El Espíritu Santo lo mueve, no solamente le habla, le dice a Simeón: Simeón, no te vas a morir hasta que conozcas al Mesías, pero después le dice también, él ese día, seguramente: Simeón, levántate y anda al templo. Imagínense, Simeón tomando su desayuno ahí, dice: hoy tengo una fuerte impresión, una sensación de que debo ir hoy día al templo en forma especial. Y bueno, va al templo y ahí se encuentra el Espíritu con la ley, porque Simeón va guiado por el Espíritu, pero los padres de Jesús van guiados por la ley. Ellos no planificaron el día específico, guiados por el Espíritu, no. Ellos están cumpliendo con la ley, pero el Señor lleva al Espíritu Santo a ese momento. Esto es muy importante. Dios siempre puede invitarnos a tener una cita divina. En algún momento te puedes encontrar con alguien que va a transformar tu vida, que va a hacer algo diferente. El Señor puede trabajar de la manera que quiere y hacer las relaciones, los contactos que Él
quiera. Lo importante es ser una persona justa, ser piadoso y estar siempre atentos. En el caso nuestro, ahora nosotros esperamos el Maranata, el Cristo viene, Cristo vuelve, en algún momento va a volver. Ahí está puesta mi esperanza, no en las cosas temporales ni terrenales, sino va más allá. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre Simón, le revela algo específico para él y también lo mueve. Y Simón obedece todo eso. ¿Qué es lo que profetiza Simeón? Profetiza la salvación, ¿ya? Que la salvación llegará a todos los pueblos, no solamente a Israel. También profetiza que llegará a los gentiles y también profetiza que cubrirá a toda la nación de Israel. Y bendijo a ambos, dice que bendijo a los padres. Fíjese cómo la Biblia, en el caso Lucas, a veces le da énfasis a María, a veces le da énfasis a José, y aquí le da énfasis a los dos, a los padres. Sin embargo, Simeón, según el relato del mismo Lucas, además de que bendijo a los dos, dirigió su profecía hablando directamente a María, la madre de Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo? Que Jesús iba a ser causa de caída y levantamiento de muchos. Algunos lo van a amar y otros lo van a odiar. Y así es como ocurre hoy día todavía. Muchos aman a Jesús, amamos a Jesús, damos la vida por Jesús, pero hay mucha gente que lo odia. Y también por la palabra de Jesús, que tiene un destino, o cielo o infierno, por la palabra y lo que estábamos diciendo, la circuncisión, o hablemos de la cruz, o el nuevo nacimiento, por todo ese concepto que significa tener un encuentro personal con Cristo, el Señor nos manda al cielo o al infierno. El Señor no nos va a preguntar allá arriba, Dios, Padre, no nos va a preguntar qué tan bien te portaste en la tierra, nos va a preguntar qué hiciste con la muerte de Jesús. Si tú dices, yo recibí a Cristo en mi corazón, Él transformó mi vida, entonces ni siquiera lo va a preguntar, eso se va a ver, y te vas al cielo. Pero tú dices, no, mire, yo sí creía en Jesús, pero para mí era un profeta más, no, nunca me comprometí con Él, así que, bueno, lo siento mucho, fuiste una persona súper buena, pero esto es lo que te espera. ¿Por qué? Porque la única forma de saltar del infierno al cielo es a través de Jesús, es el único puente. No hay otro puente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No existe otra forma. Y por más que nosotros que amamos a tanta gente, queremos que todos puedan alcanzar la vida eterna en Cristo, cada persona tiene que tomar su propia decisión. Por eso se habla de que es una señal contradicha, o sea que a algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar mucho este mensaje. ¿Ya? En el caso de la Dios habla hoy, donde lo leímos, aparece como que Simeón le da el mensaje de la espada que traspasará su alma a María. Bueno, no debe sorprendernos eso, porque ¿qué madre de las que están acá, cuando un hijo se enferma, no preferiría enfermarse? ¿No? ¿Por qué no me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa a mi hijo? ¿No? Entonces imagínese usted a María viendo todo el proceso de Jesús, cómo crecía, cómo se admiraba la gente de él y después verlo muriendo en la cruz, es un dolor del alma que no tiene ninguna forma de explicarlo. Yo no podría explicarlo, yo no sé lo que es, pero en la escritura, Simeón se lo profetizó a María, le dijo, esto va a pasar. Algunos lo interpretan como que es el dolor del alma del mismo Jesús, pero como sea, es dolor del alma. Para poder que nosotros tengamos redención, tuvo que haber dolor, sangre, sufrimiento. Y eso está profetizado de que Jesús estaba en los brazos de Simeón. Y a través de la acción de Jesús va a traer a luz los pensamientos, lo que hay en el corazón de las personas. Entonces, encontrarse con Jesús trae a la luz lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué pasó con la profetisa Ana? Era hija de Penuel, de la familia de Aser, uno de los 12 patriarcas. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día. Ella tenía más o menos 105 años. Si uno calcula que se casó entre los 14 y 15 años, tuvo 7 años casada, a los 22 enviudó, y desde los 22 una señorita
todavía, o sea, la mujer joven todavía, viuda, estuvo 84 años eh, viuda. Esto también es una enseñanza, valga la paréntesis, el paréntesis, tanto para hombres como para mujeres, que a lo mejor se desesperan por estar solos y que buscan otras formas de enfrentar su soledad en relación con una pareja o algo por el estilo. ¿Sabe? Si una persona, si tomamos en cuenta Colosenses, que lo acabamos de leer arriba, que estamos completos en Cristo y que en Cristo está la plenitud de la deidad, ninguna persona viuda, separada, soltero o soltera, puede vivir insatisfecho si aprende a entregar y a servir su vida al Señor. En este caso, el Señor no quiso que Ana se casara. Ella tuvo, todos los días estaba en el templo, día y noche, hacía oraciones, hacía ayuno, obviamente profetizaba, ¿ya? Y justo estaba a la misma hora, ¿cómo no? Si estaba casi todo el tiempo en el templo, ¿ya? Y hablaba del niño a todos los que esperaban redención. Entonces, nuestra vida está completa en Cristo, no necesitas a ninguna persona, no para menospreciar a nadie, pero ninguna persona para ser completo. Si tú estás soltera, estás viuda, estás separado, separada, perfectamente puedes dedicar tu vida completa a servir al Señor y va a ser una tremenda recompensa. A aprender a vivir en la dimensión del Señor. ¿Cuál es el premio que tiene Ana? El premio es que ella alcanzó a ver a Jesús y hablaba de todos a Jesús. Tenía, como digo, como 100 y tantos años. Si casó a los 15, dijimos, más 80 y tantos de viudez, más los 7 de casada, te suman 100 y tantos. Importante detalle, la palabra profetizar no es anunciar cosas de lo que va a venir necesariamente. Profetizar es declarar la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, no todo profeta tiene que, ni aún hoy, tiene que predecir cosas que van a pasar. No, eso es un vidente, ¿ya? Que son, digamos, vocaciones o dones que están muy marcados en el Antiguo Testamento, menos en el Nuevo, pero aquí habla de estos dos. Ana era profetisa y también Simeón. Entonces, pero Simeón le dio una profecía a María, pero Ana no, solamente ella seguía profetizando ¿qué? Las maravillas. Llegó el Mesías, llegó el Mesías. Entonces, ese era su mensaje, ¿ya? Eh, Palabras claves: consolación, salvación, redención. Esas son palabras claves que usa este pasaje. Lucas lo destaca. La palabra consolación relativo al Mesías, a la presencia de Jesús. Ahora Jesús Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, pisando la tierra, específicamente en Israel. ¿Qué es lo que trae él? Salvación, la salvación que todos estaban esperando por años. Recordemos que para los israelitas era una salvación política, era una salida política de liberación frente al imperio romano que los estaba oprimiendo. Ya era una salida política, pero la salida que trae Jesús no era política, una salida espiritual que abarcaba no solamente el imperio romano, sino todo el mundo. Por eso nos llegó a nosotros. Y la otra palabra clave es la redención. Todos los que esperaban ser redimidos, liberados de el imperio romano. Ahora veamos unos detalles acerca de los papás, José y María. Primero, son obedientes, le ponen por nombre Jesús. Ellos van al proceso de purificación de María, siendo que María podría haber dicho, no, yo soy la madre de Jesús, así que yo no necesito purificarme, soy una mujer súper especial, soy la bendita entre todas las mujeres, pero no, ella, José y María cumplieron al pie de la letra toda la ley, lo presentaron cuando tenían que responder y cumplen con la ley. Una cosa súper importante en el versículo 23, ya dice que María o sea que Jesús abre la matriz de María y por eso es el primer primogénito de María, no el unigénito. Acuérdense que marcamos la diferencia: primogénito, primer hijo; unigénito, único hijo; primogénito de María, unigénito de Dios.
Pero el hecho de que Lucas dice acá que abre la matriz, como dice el versículo 23, véalo usted ahí, se va a dar cuenta que María en ese momento, cuando Jesús nace, ya no es virgen. Y eso no le quita ningún mérito de nada. Ella sigue siendo la madre de Jesús, tiene tantas virtudes, es tan importante en el proceso de crecimiento de Jesús y hasta su muerte, y aún después de su resurrección, no le quita ningún mérito de nada. Pero sí, aquí la Biblia es clara en decirnos que Jesús abrió la matriz de María. ¿Qué es lo que ofrecen? 2 palomas, que es el requisito para ofrecer a las personas más humildes, o sea, no humildes de carácter humilde, sino pobres. ¿Ya? Se encuentran con Simeón, se encuentra ahí, como digo, Simeón es enviado por el Espíritu, ellos son llevados por la ley. Y ahí se encuentran donde Jesús como representación de que en Cristo se cumple la ley, pero se vive en el Espíritu. Ellos cumplen todo el rito de la ley. Pero también ellos se maravillaban de lo que la gente decía. Para ellos Jesús era su hijo, era un hijo común y corriente. Entonces cuando la gente decía cosas, ellos se maravillaban de lo que escuchaban, porque Jesús hacía lo mismo que un niño común, aprendió a hablar igual, María lo amamantaba igual que cualquier otro niño, lo criaron igual que cualquier otro. Entonces cuando decían cosas especiales, igual, aunque ellos sabían quién era Jesús, igual para ellos era su hijo, su pequeño, su nene, su bebé. ¿Ah? Reciben las palabras proféticas y después, como reitera Lucas muchas veces, que ellos cumplieron con todo lo prescrito en la ley del Señor. Es decir, Jesús no se saltó nada, ni María ni José cumplieron con toda la ley, todo lo cumplieron. Iban sus padres todos los años cumpliendo con lo prescrito en la ley a Jerusalén, todos los años a la fiesta de la Pascua. Así que usted debe pensar que Jesús, cuando discutía con los fariseos, con los doctores de la ley, cuando ya era grande, a esa gente los venía, Jesús, conocían a Jesús desde pequeño, desde que los sorprendió. Recuérdense que Jesús en Jerusalén se perdió, él se quedó solo ahí, ¿ya? Se perdió Jesús y los doctores de la ley estaban sorprendidos de Jesús, ¿ya? De cómo él respondía. O sea, Jesús le hacía preguntas, ¿ya? Y lo escuchaba hablar, y hacía preguntas. Tuvo 3 días. Seguramente lo tomaron los doctores de la ley. ¿Qué hace acá tu niño? Y él empezó a preguntar, le dieron comida, lo alimentaron, lo cuidaron esos 3 días, mientras José y María pensaban que iba en el grupo de la familia. Imagínense todo ese grupo familiar. Hoy iban viajando, sabían que caminando, y de pronto se dan cuenta que no está Jesús. Jesús se había quedado en el templo y la gente estaba sorprendida de lo que escuchaban. Pero los papás no entienden lo que está viviendo Jesús, no entienden el hijo que tiene, aunque lo sabían intelectualmente, pero no lo estaban asimilando, se sorprendían de las cosas que pasaban con Jesús, ¿ya? Pero ellos lo guían, lo llevan todos los años a Jerusalén, lo sujetan a todo, lo reprenden. Pero Jesús, ¿por qué te quedaste acá sin permiso? ¿No le avisaste a tu papá? Tu papá y yo, dice María, estábamos preocupados por ti. Es obvio, es un niño de 12 años. Pero Jesús se sujeta a ellos. Y María, mira el corazoncito, guardaba todas esas cosas en su corazón. Es tan tierno, Lucas, para expresar esto, que a mí me gusta destacarlo, porque la mamá de Jesús, María, va acumulando con tanta ternura estas cosas, estos momentos que está viviendo. No dice nada de José, pero yo creo que José también lo vivió así. Quizás no con la intensidad de María. Jesús, el niño, veamos. A los 8 días fue presentado como todo niño judío, vivió en Galilea y en Nazaret. El versículo 40 dice que tenía sobre él la gracia o el favor de Dios y crecía en sabiduría. Iba todos los años a la fiesta, por lo tanto, Proverbios 22:6, yo lo anoté ahí, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Queridos padres, es importante guiar a nuestros niños con nuestro ejemplo. Ellos iban todos los años. No mandemos a Jesús, no.
Jesús se quedaba porque él quería quedarse, pero ellos hacían todo lo que había que hacer. Usted no le puede decir a un niño, anda tú a la iglesia, anda tú a la iglesia, es bueno que tú vayas. No, uno tiene que dar el paso de fe primero. Iba por 12 años a la fiesta, se quedó solo, escuchando a los doctores, preguntando, un niño de 12 años haciendo preguntas. Todos se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando los papás le dicen, pero Jesús, ¿por qué te quedaste? Tu papá y yo estábamos preocupados, le dice María, seguramente lo dijo entre angustiada y reprendiendo. Y Jesús le responde, pero ¿y por qué me andaban buscando? Una respuesta típica de un niño de 12 años. Típico. ¿Y por qué? ¿Por qué andamos? ¿Por qué tan preocupados? Porque él no ve el peligro, no ve la típica respuesta. Pero le da su toque, obviamente es superior a cualquier otra respuesta. Era necesario que yo estuviese en los negocios de mi padre. O sea, papá y mamá, ustedes me están buscando, pero yo estoy en los negocios de papá. Papá, el superior. ¿Ya? Entonces, él ya lo está entendiendo, está entendiendo su llamado, está entendiendo su propósito, se está instruyendo por su propia cuenta, está siendo, además de dirigido por su papá, es, entre comillas, autodidacta, se queda conversando con los doctores, pregunta, y eso seguramente era lo que se repetía todos los años, porque Jesús seguramente todos los años no andaba jugueteando por ahí. Yo creo que sí jugaba mucho, se reía, se divertía, pero también se daba su tiempo para estar con los doctores de la ley. Él se alimentó de la palabra todo el tiempo. Por eso tenía mucha palabra en su, no que porque sea Dios se sabía la Biblia, no. Tuvo que aprendérsela igual que cualquier otro niño. Por eso es importante instruir a nuestros niños en la palabra. ¿Y qué hizo Jesús? Estuvo sujeto a sus padres. Aunque él tenía claro que tenía un Padre Celestial, él también tenía claro, digamos, la línea de autoridad que pasaba por José y María. José y María eran su autoridad y él estuvo sujeto en todo. Y aquí aprendemos de Jesús 4 formas de crecer, que esto se aplica a todo niño: sabiduría, estatura, gracia para con Dios y con los hombres. Eso es el crecimiento de todo niño. ¿Usted quiere ver crecer a su nieto, a su hijo? Sabiduría significa temor de Dios. También en estatura, este crecimiento físico integral tiene que ver con crecimiento intelectual, pero también físico, alimentarse bien para crecer de esa manera. Pero la gracia con Dios se logra cuando hay un deseo interior, personal, de agradar a Dios. Es muy importante que nuestros niños tengan su propio interés de agradar a Dios, que les nazca a ellos orar, adorar. Por eso hay que enseñarle a los niños, ¿no? El niño no es que yo te llevo a la iglesia y yo te traigo de la iglesia, yo te hago orar y te obligo, no. Todo eso vale, ayudarlo a los niños, pero el niño tiene que tener su propia experiencia personal con Dios y desde muy pequeñito la tiene. Y gracia para con los hombres, es decir, todo niño, toda persona que tiene gracia a favor de Dios, los hombres lo van a admirar también, los hombres, mujeres. Así terminamos la lección de hoy, de lo imposible a lo práctico, de donde no había profecía, a ver a un Jesús jugueteando por ahí y aprendiendo de los más grandes. ¿Qué es lo que aprendemos para nosotros hoy día? Palabras claves. Aprendemos la palabra consolación, que tiene que ver con la presencia del Mesías y para nosotros hoy día del Espíritu Santo. Salvación, que nos habla de la redención completa, la palabra específicamente redención, y también que todo esto es por gracia. Qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.